Bueno, hola a todos. Voy a tratar de comunicarles en esta charla el impacto de la oncología de la pandemia de coronavirus en la oncología clínica. Bien, ¿cuál es el impacto de la oncología en la pandemia? El impacto puede darse a nivel del personal, es decir, los oncólogos y las enfermeras en algún momento y en algunas instituciones pasan a constituir parte del personal del equipo COVID. Los oncólogos y las enfermeras pueden llegar a adquirir la infección y en algunos casos donde hay personal, en cantidad suficiente, uno puede establecer las estancias rotatorias en el domicilio de los profesionales para proteger el equipo de salud. En cuanto a los recursos, hay menos disponibilidad de quirófanos, menos disponibilidad de camas disponibles en UTI, hay una reducción de las camas generales de hospitalización y hay una limitación en cuanto al uso de las pruebas diagnósticas. Y en cuanto a los objetivos con los pacientes, en estos casos uno debe minimizar las visitas al hospital, proteger a los pacientes y a los médicos del contagio y establecer prioridades de atención. ¿Cuáles son las medidas básicas para evitar el contagio de los médicos y de los pacientes? Las medidas básicas son el lavado de manos, que debe durar más o menos 20 segundos con una técnica correcta, incluyendo el dorso de la mano, la base, la región interdigital y cada dedo pulgar. Debe además evitarse el contacto físico propio de la actividad habitual, los saludos, estrechar la mano, los abrazos. Deben evitarse las exposiciones innecesarias en lugares en los que están densamente poblados. Utilizar pañuelos descartables y toser sobre la cara interna del antebrazo, evitar tocar las mucosas sin haberse lavado las manos y la limpieza frecuente de las superficies tocadas en el entorno del paciente. El National Institute of Health and Care Excellence publica una guía en marzo del 2020 en donde intenta establecer el modo de contacto con nuestros pacientes oncológicos en esta época. Entonces, intenta establecer comunicación con los pacientes, contención, conocimiento de sus dudas, ansiedades y miedos, evitar el contacto cara a cara ofreciendo consultas por Zoom o por teléfono, ofreciendo médicos a domicilio en casos extremadamente necesarios, utilizando servicios locales de extracción de sangre y si aún son necesarias las consultas en el sistema, se debería recordar al paciente el modo de la distancia social, la utilización de los medios de transporte y los cuidados a tener en cuenta en el circuito hospitalario. Debe recomendarle que no llegue temprano a la consulta y por ejemplo, un método que se podría ofrecer es enviarles un mensaje de texto cuando el médico se encuentre listo para la atención. En nuestras instituciones estamos tratando de ofrecer circuitos COVID-free, llamémoslo así, para oncología y esta manera interesante de trabajar permite que nuestros pacientes no circulen por áreas con probabilidad de contaminación y contagio de la enfermedad. Entonces, como uno puede establecer este área libre de COVID es instaurando un tipo de interrogatorio, de triage del paciente, en donde uno establezca a través de un interrogatorio sencillo, en donde pregunte si tiene tos, si tiene fiebre, si tiene anosmia, si tiene diarrea, disnea, etc. Un circuito, si da un triage positivo, me lo va a mandar por el área limpia de los positivos, lo va a mandar por el área sucia del hospital, es decir, el área COVID, mientras que si tiene un triage negativo, uno puede permitir la circulación del paciente por las áreas libres de COVID. En cuanto a los pacientes o al circuito que los pacientes deben realizar en el hospital, comentábamos entonces la necesidad de tener circuitos muy claros de circulación de los pacientes sintomáticos respiratorios, es decir, separar áreas sucias de áreas limpias. Y para esto podrían instaurarse diferentes sistemas. Uno sería la comunicación telefónica con el paciente, es decir, hacerle una entrevista telefónica 24 horas antes de la consulta en la cual se puede hacer este tipo de triage. O bien hacer un interrogatorio. Nosotros en el hospital hemos establecido un interrogatorio a ser realizado por la recepcionista que está separada del paciente a más de 1,5 metros de distancia con barbijos y con una placa de acrílico delante de la recepcionista que la separa del paciente. Con estos medios de protección adecuados para la recepcionista, ella realiza un interrogatorio y en ese interrogatorio separa al paciente que aún a pesar de los circuitos ya predeterminados desde la guardia del hospital puedan haber pasado y llegado al consultorio médico para volver a ser derivado al área COVID. Este proceso entonces debe realizarse no solo en los consultorios, sino también en las salas de
el hospital de día, donde uno brinda la atención y la administración de la quimioterapia, fundamentalmente para evitar el riesgo de transmisión a diferentes pacientes que concurren a dichas áreas y también para evitar también el contagio del personal y la administración de quimioterapia en pacientes que por tener pocos síntomas pudieran evolucionar mal luego de la administración de la quimioterapia siendo portadores de COVID. Debe limitarse además el número de acompañantes en estos casos, sobre todo en las salas de espera y en las salas de quimioterapia, y de realizar también un interrogatorio a los acompañantes para evitar la transmisión de la enfermedad a través de los acompañantes. Bien, entonces les decíamos, nosotros tenemos un triage, ya al ingreso al hospital, la gente de la guardia o de la seguridad verifica el uso del barbijo obligatorio, realiza un registro de la temperatura. Los pacientes que tienen más de 37,5 directamente a través de ese triage son derivados al área COVID y se realiza un interrogatorio dirigido, como dijimos, a partir de la recepcionista, que incluye preguntas como si tuvo fiebre, si tuvo tos, si tuvo falta de aire, pérdida del sentido del gusto, del olfato y si tuvo contacto con un paciente sospechoso o confirmado de COVID. Y el médico debe hacer el mismo interrogatorio al ingreso al consultorio a más de 2 metros de distancia. Algunos centros, por ejemplo en Corea, han establecido, como les decía, una central telefónica para hacer la consulta previa, los sistemas de seguridad en la guardia o en la entrada del hospital y un triage fuera del hospital que va a determinar el circuito del paciente por área limpia o área sucia. Si el paciente tuviera un triage positivo y fuera derivado al área COVID, por supuesto ya va a entrar con la definición de caso sospechoso y va a tener que realizarse los estudios correspondientes con un método diagnóstico que esté aprobado por ANMAT con PCR para determinar la presencia de la enfermedad. Y según el compromiso, los riesgos y la disponibilidad de aislamiento en el hogar, debería internarse o poder manejarse de manera ambulatoria. Podemos definir caso sospechoso como la presencia de temperatura sumado a tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia o disgeusia y el contacto con un caso sospechoso confirmado o vivir en un área de transmisión. El criterio 2, publicado por el Ministerio de Salud de caso sospechoso, incluye paciente que tenga una neumonía sin otra causa que lo explique o que explique el cuadro clínico. Y el criterio 3, todo paciente que tenga anosmia o disgeusia de reciente aparición. Y el último criterio es que se trate de personal de salud que tenga fiebre más alguno de los síntomas ya mencionados. Como dijimos, el manejo de la enfermedad en pacientes con diagnóstico de COVID va a depender de la gravedad del enfermo, de los criterios de severidad, que como ustedes saben deben hacerse, por ejemplo, la ferritina, el dímero D, la linfopenia, que va a ser muy común en nuestros pacientes, y realizarse tratamiento en caso de ser necesario. Los controles con PCR para luego determinar si el paciente está en condiciones de recibir quimioterapia o no deberán hacerse a partir del día 14 de haber padecido los síntomas, que es cuando la excreción viral comienza a disminuir. Por supuesto, para la atención del paciente y en caso que nosotros realicemos la visita del enfermo en el área de COVID, debe hacerse con el equipo de protección personal necesario e implementado por cada institución. Y solo realizar quimioterapia en estos casos si es el tratamiento necesario para el cáncer y urgente para el control del cáncer. En cuanto a cómo utilizamos los métodos de protección personal, en este esquema vamos a ver que si voy a entrar a la habitación del paciente que padece COVID y no voy a realizar ninguna tarea y no me voy a acercar a menos de 1,5 metros de distancia, simplemente con utilizar antiparras, barbijo quirúrgico, un camisolín común y guantes, puedo realizar el ingreso a la habitación. En cambio, si voy a realizar tareas que me acerquen a menos de 1,5 metros de distancia, o voy a manejar fluidos o voy a colocar un acceso vascular urinario, debo colocarme además un camisolín hidrorrepelente. Y en caso de manejo de la vía aérea, este manejo deberá realizarse con gorro, con antiparras, con protector facial y además con un barbijo N95, camisolín hidrorrepelente y botas. En cuanto a cómo manejar, cómo colocarse el equipo de protección, ustedes van a ver que cada institución tiene su modalidad
Y el equipo, para colocarse el equipo de protección personal, lo primero a colocarse es el barbijo, como indica el esquema, con las tiras horizontales, una arriba y otra debajo de la oreja, con ajuste necesario y con compresión sobre la nariz, con ajuste nasal. Deben colocarse también las antiparras y el camisolín en la forma que está indicado en el esquema, y finalmente los guantes. Y para retirarse el equipo, tener en cuenta que la parte más contaminada la constituyen los guantes, con lo cual es el primer elemento a retirarse luego de retirarse al haber terminado la consulta. Luego debe uno realizar la higiene de manos apropiada, retirar el camisolín a partir de las tiritas desde la parte de atrás del camisolín, que es la parte que no está contaminada, y luego se toma desde el cuello y desde los hombros sobre la parte interna del camisolín, enrollándolo desde la parte que estuvo en contacto con la persona. Luego se retira el barbijo y finalmente se retiran las antiparras y se pone a disponibilidad del proceso de desinfección según las instrucciones de la institución. En cuanto a cómo manejarnos en los peores momentos de la crisis, en cuanto a la estadificación y tratamiento. Si estamos en el peor momento de la crisis, es decir, durante la fase aguda de la pandemia, con muchos casos, con mucha ocupación hospitalaria, etc., en cuanto a la estadificación, preferiremos evitar las endoscopías o las laparoscopías, que tienen un alto riesgo de aerosolización viral. Se preferirán las biopsias guiadas por imágenes en lugar de las biopsias endoscópicas o quirúrgicas, y se realizará de preferencia la estadificación por PET en lugar de la estadificación quirúrgica. En cuanto al tratamiento, se deberá realizar un balance riesgo-beneficio antes de iniciar o instaurar un tratamiento inmunosupresor o de mantenimiento, evitar regímenes semanales cuando sea posible y administrar drogas orales no tóxicas que puedan monitorearse sin la necesidad de la presencia del paciente, y utilizar factores estimulantes de colonias para evitar la neutropenia febril, especialmente en pacientes ancianos y frágiles. Cómo retomamos la actividad en una fase crónica de la epidemia, fundamentalmente con una organización asistencial, manteniendo la distancia de seguridad y con la identificación masiva y aislamiento de los casos positivos. Cómo organizamos nuestro centro evitando aglomeraciones, es decir, deberíamos reducir el número de pacientes por hora en la agenda, ofrecer ofertas de consultas a la tarde gestionando distintos grupos de trabajo médico, mantener la distancia en la sala de espera y minimizar los desplazamientos por el hospital. En cuanto a la evolución o la continuidad de nuestra atención en multidisciplinaria, seguir los comités de tumores con videoconferencias, mantener videollamadas, videoconsultas para resultado de las exploraciones de los pacientes de laboratorio o imágenes que no necesiten su presencia, dar medicación oral por periodos prolongados e incorporar progresivamente a pacientes con prioridad intermedia o baja en la fase aguda, progresivamente. Finalmente les quería mostrar un poco el diagnóstico que se utiliza en el test de las inmunoglobulinas, y se los muestro porque en realidad hoy en día no está determinado por nuestra Sociedad de Oncología la realización de PCR a todos los pacientes que van a recibir quimioterapia. Y aún en la fase aguda de la pandemia es probable que no tengamos tanto método disponible y no tengamos el informe en tiempo y forma. Entonces la ESMO ha propuesto la Sociedad Española de Oncología Clínica, la realización de anticuerpos, que hay varios test, hay algunos test diagnósticos rápidos que duran de 10 a 30 minutos, luego el ELISA, que dura de 2 a 5 horas, y los ensayos de neutralización, que duran entre 3 a 5 días, que son más específicos, pero que requieren más preparación de laboratorio, con cultivo viral, etc. Cuando uno tiene este tipo de metodología, lo que nos permitiría el conocimiento de los resultados de la inmunoglobulina M y G negativas, se podría uno afirmar que el paciente no ha tenido enfermedad por COVID y que puede realizar una quimioterapia, mientras que si el paciente tiene una IgG positiva, puede haber tenido la infección por COVID y probablemente esté superada o en la fase final, con lo cual no tenemos el 100% de garantías de que el paciente esté transmitiendo la enfermedad, pero al menos se puede recomendar la indicación de la quimioterapia y prescribirse con seguridad razonable para el paciente. En cambio, el paciente que tiene IgM positiva, tiene una infección actual, debe postergarse la quimioterapia al menos 2 a 3 semanas para reevaluar el estatus del paciente.
En caso de que estos test aún tampoco estuvieran disponibles, es necesario administrar quimioterapia en nuestros pacientes. El tratamiento no está contraindicado, sino que deben descartarse razonablemente los síntomas y los signos clínicos de la enfermedad. A veces es necesario realizar tomografías o controles de imágenes y aplicar las recomendaciones relativas a los hallazgos de la investigación de la enfermedad y al ajuste de dosis o intervalos de quimioterapia que disminuyan el riesgo para los pacientes según el tipo de tumor. En algunos pacientes nos han dado sorpresas y aún pacientes que estaban totalmente asintomáticos en un screening o en un PET mismo. Nosotros en nuestro hospital hemos visto al menos 3 pacientes que en realización de PET de estadificación se han visto infiltrados compatibles con COVID y finalmente se ha hecho un diagnóstico de enfermedad por COVID, con lo cual hay que tener mucho cuidado con los pacientes subclínicos o asintomáticos. Por último, los mensajes para llevar a casa son: generalmente se trata de una enfermedad leve, tiene peor pronóstico en pacientes con comorbilidades y mayores de edad. La experiencia con cáncer es muy limitada, como les comentaba al principio. Tiene un impacto en las conductas oncológicas en nuestros centros, o sea, deberán resolverse según los riesgos de la enfermedad oncológica, según el periodo de la pandemia y según el riesgo de adquirir el COVID en el hospital. Para enfrentar la fase aguda debemos establecer circuitos de los pacientes en las clínicas y en los hospitales, realizar cuestionarios con preconsultas para saber si el paciente ha tenido fiebre, síntomas respiratorios y redireccionar áreas limpias y áreas sucias según el triage que se efectúe de los pacientes. Debe utilizarse protección personal en áreas COVID según los protocolos institucionales, sobre todo en lugares de atención común como que pueden requerir nuestros pacientes, como la UTI, en los centros de hemodiálisis, en los quirófanos. Debe realizarse un aislamiento preventivo de todo paciente que tiene neumonía. Debe establecerse un sistema de automonitoreo para el personal de salud y en la fase crónica reincorporar a los pacientes según los criterios de riesgo, con automonitoreo, cuestionarios preconsultas, organizaciones de agenda y evacuación de alternativas de tratamiento según la oferta del sistema y según la urgencia de los casos. Espero que haya sido útil y en caso de necesitar efectuar alguna pregunta, estaré abierta y a disposición a través de este sistema. Mi mail es mapereir@cas.astral.edu.ar. En cualquier momento estoy disponible.